Esta es una cicatriz queloide. ¿Okay? La cicatriz queloide se produce en la línea de la incisión, se produce porque se levanta la herida, ¿no? Se va a levantar, aumenta la producción de colágeno, se va a engrosar, pero normalmente no tiende a tener más longitud que el de la herida operatoria, ¿no? Conserva la misma longitud, puede crecer en el ancho, sí, pero la longitud la conserva. Esto lo van a ver más en dermato. Y esto es una infección de herida operatoria, ¿no? Aquí está la sutura, está drenando acá la pus, ¿no? Hay una infección, ¿no? Signos de flogosis alrededor de la colección, y esto se ha debido a un espacio muerto, ¿no? Ha habido acá un corte, y ¿qué han hecho? Han suturado solo la piel, han dejado un espacio libre acá. Si ese espacio libre estaba sangrando, se va a formar un hematoma que se puede contaminar. Si ese espacio libre no es drenado, se va a coleccionar también ahí o sangre o un seroma, y si hay contaminación de la herida se va a infectar y va a formar una infección de herida operatoria, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Se tiene que abrir la herida y lavar, ¿no? Es el tratamiento. Muy bien. Vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿las complicaciones perioperatorias afectan con más frecuencia al...? O sea, les preguntan, las complicaciones perioperatorias, después normalmente de una cirugía, ¿a qué sistema afectan con mayor frecuencia? Al aparato respiratorio, el sistema nervioso central, el aparato circulatorio, el genitourinario o el digestivo. ¿Cuál creen? No les dicen qué tipo de cirugía es, ojo, ¿eh? No es complicaciones perioperatorias en general, neurocirugía, cardíaca, de abdomen, traumatológica, cualquiera. En general, las complicaciones más frecuentes son del aparato respiratorio, ¿ok? Y dentro del aparato respiratorio están las atelectasias y las neumonías comandando las complicaciones. Ok, las complicaciones del sistema nervioso central normalmente se deben a dos cosas, ¿no? Un mal manejo en el intraoperatorio, ¿no? Una hipovolemia marcada, una hipoxia cerebral o mala suerte, ¿no? Un trombo, así como hay tromboembolia pulmonar, un trombo que se dispare y llegue hasta la arteria carótida, llegue a la carótida interna y tape alguna parte del sistema nervioso central, ¿no? Produce un desorden cerebrovascular. O sea, del aparato circulatorio, normalmente las complicaciones cardíacas, las arritmias son las más frecuentes, ¿okay? Las arritmias. Del aparato genitourinario, la infección del tracto urinario es lo más frecuente. Y del aparato digestivo, el íleo postoperatorio es la complicación más frecuente. Muy bien. La A es la respuesta. Esta es una de las complicaciones más frecuentes que hay, ¿no es cierto? Acá hay una atelectasia. Una atelectasia del lóbulo medio, ¿no? Una radiopacidad de forma triangular, con cierta retracción del mediastino hacia el lado derecho. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la fiebre en el primer y el segundo día postoperatorio se debe principalmente a infección urinaria, infección pseudooperatoria, atelectasia, embolia pulmonar o gangrena dérmica postoperatoria. ¿Cuál creen? Entre las primeras 24 horas o dentro del primer y segundo día. ¿Cuál es la causa de fiebre? A ver, ¿qué no produce fiebre? ¿La embolia pulmonar produciría fiebre? No, ¿no es cierto? Eso va a producir insuficiencia respiratoria. La infección pseudooperatoria no se sabe qué es un distractor. ¿Qué más? La gangrena dérmica postoperatoria. ¿Qué creen? ¿Tan frecuente será una gangrena dérmica postoperatoria para que digan principalmente se debe a, o sea, lo más frecuente? Difícil, ¿no es cierto? Les queda la infección urinaria o la atelectasia.
¿Cuál era la causa? ¿Qué sistema es el más comprometido? El respiratorio, ¿no es cierto? Y en primer lugar están las atelectasias. Muy bien, la atelectasia es la respuesta acá. No se vayan a confundir. Hay veces en medicina interna, les hablan de la atelectasia no produce fiebre, ¿okay? Pero hablan de no atelectasia posoperatoria, pues, ¿no? Hablan de atelectasia, por ejemplo, en un paciente asmático, ¿no? Que hace un tapón, que tiene un tapón en el bronquiolo, el bronquio, y hace fenómeno de válvula, ¿no? Y hace atelectasia después. Entonces, en esos pacientes por ahí no producirían fiebre, pero en posoperados la atelectasia siempre produce fiebre y normalmente es dentro de las primeras 24, máximo hasta las 48 horas. Muy bien. Dice la pregunta, no es característica de la atelectasia posoperatoria. Constituye el 90% de las complicaciones pulmonares. Los factores de riesgo son la obstrucción bronquial y la ventilación ineficiente. Se inicia con fiebre y taquicardia. Puede ser masiva, producir colapso pulmonar y por lo general se presenta a las 72 horas de la cirugía, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ahí? No, la anterior pregunta le sopla, ¿no? La respuesta acá. ¿Cuál es? La E, ¿verdad? Las primeras 24 horas. ¿Okay? Constituye el 90% de las complicaciones pulmonares, ojo, ¿eh? Lo más frecuente, ¿no? Desde que sean atelectasias leves hasta atelectasias masivas. Ahorita vamos a ver. Hay un cuadro en el que tienen que ustedes que grabárselo para saber más o menos. La fiebre es el principal, digamos, signo de alarma en un paciente posoperado. De acuerdo a en qué día posoperatorio se presente la fiebre, nos va a decir qué complicación puede estar pasando. Ahorita lo vamos a ver. Dice, paciente con fiebre al 6º día posoperatorio, ¿qué diagnóstico sugiere en primer lugar? Neumonía, cistitis, infección de herida, flebitis, dehiscencia de anastomosis o absceso intraabdominal. ¿Okay? A partir del 4º, del 5º día, especialmente del 5º día para adelante, 5º, 6º, 7º, la infección de sitio operatorio es la más frecuente. ¿Okay? Acá hay un cuadrito. No está todavía. Después de este debe venir, en el cual les va a decir más o menos en el día posoperatorio qué enfermedad o qué complicación pueden encontrar. La siguiente pregunta dice, con relación a la hipertermia maligna, márquelo falso. ¿No? Es una enfermedad hereditaria, con frecuencia es mortal, se debe por una contractura persistente del músculo esquelético. La prueba de la contractura con cafeína alotano es de elección y se presenta 1 en 5.000 pacientes. ¿Cuál es la respuesta ahí? A ver, ya habíamos hablado algo, ¿verdad? Es una enfermedad hereditaria, ¿cierto? Cierto, ¿no es cierto? Tiene base genética, habíamos dicho. ¿Con frecuencia es mortal? Casi siempre, ¿ya? Casi siempre el paciente muere. Se debe por una contractura persistente del músculo esquelético, también, ¿no? La prueba de la contractura con cafeína alotano es de elección. Bueno, se usaba esa para saber si es que es una hipertermia maligna o no, ¿no? Por eso el alotano predisponía la contractura del músculo, aumentaba la contractura muscular si se asociaba con la cafeína en estos pacientes. Por eso es que el alotano ha dejado casi de usarse, más se usa ahora el sevoflurano, ¿no? Si hacen la parte de anestesia van a ver eso. Se presenta 1 en 5.000 pacientes, ¿no? Sería muy frecuente, más raro, mucho más raro, 1 en 60, en 80.000, en 50.000 pacientes, es 10 veces más infrecuente, ¿no? Y ahora con el uso de los relajantes no despolarizantes y con el uso del sevoflurano, la incidencia ha bajado mucho más, ¿no? 1 en 200.000, 250.000, ¿no? 1 en 5.000, estaríamos hablando cada rato de una hipertermia maligna, ¿no? No se ve hipertermia maligna Bueno, hace poco ha salido en la televisión un caso, ¿no? Que dicen que era hipertermia maligna, no se ha probado, ¿no? Un jovencito parece que falleció en una clínica. Le dijeron a los papás que era hipertermia maligna. No se puede saber, ¿no? Eso seguramente está en investigación. Pero sería un caso reportado después de mucho tiempo. ¿Ah? Salvo que por ahorrar hayan usado alotano.
alotano o hayan usado succinilcolina, que son más baratos. Muy bien, la E es la respuesta acá. Este es el cuadro que les decía. ¿Ok? Las complicaciones postoperatorias, ¿no? ¿Qué cosa tienen que vigilar? En primer lugar está la fiebre. La fiebre, si se presenta durante el acto quirúrgico, sin antecedente de fiebre, sin una causa orgánica que produzca la fiebre, por ejemplo, una infección, una apendicitis, una perforación de víscera, un absceso pulmonar, qué sé yo, la hipertermia maligna es la principal causa. Rarísima ahora, muy rara, pero la que se presenta súbitamente, la fiebre que se presenta súbitamente en el intraoperatorio es esta, ¿no? La principal causa. En el primer día postoperatorio, dentro de las 24 horas, llegando hasta las 48 casi, o sea, menos de 48 horas, está la atelectasia, ¿no? La fiebre durante este lapso se debe principalmente a atelectasia. A partir del día 3, ¿no? Por encima del día 3, día 4, 5 inclusive, puede haber una dehiscencia o una fístula intestinal. ¿Okay? Esa es la causa de fiebre a partir del día 3. A partir del día 5 o 6 se hablan de infecciones de sitio operatorio o también de flebitis. ¿Ok? Cuando hay un paciente que tiene fiebre, se le examina la herida y no se le encuentra nada ahí, lo que deben revisar son los brazos. Por eso es que normalmente el cambio de vía endovenosa se da al tercer día, ¿no? Cada 3 días hay que cambiarlo para evitar la presencia de flebitis. Como les decía, lo principal es la fiebre, ¿no? Es el signo de alarma más usado. Aparte, tenemos la hipotensión, ¿no? La hipotensión, si se presenta dentro o inmediatamente después de la cirugía, en el postoperatorio inmediato, dentro de las primeras horas, lo que vamos a pensar que es más una hemorragia, ¿no? Especialmente si se asocia a taquicardia. Taquicardia más hipotensión en un paciente postoperado, lo primero que deben pensar es que hay una hemorragia. ¿Okay? Hipotensión sin taquicardia, lo que deben de pensar es que ha acumulado drogas anestésicas y por eso todavía está hipotenso, ¿no? Está saturado de fentanilo, de midazolam, pues el paciente todavía no despierta del todo, ¿no? Está medio sedado. Puede haber hipotensión sin taquicardia. Okay. Si la hipotensión se presenta a partir del día 2 entrando al tercer día, ¿no? Lo que podríamos pensar es que hay un shock séptico. Es una hipotensión que no responde. La frecuencia cardíaca es otro signo que nos va a servir para ver qué está pasando con el paciente, ¿no? Si es que el paciente presenta bradicardia o taquicardia en el postoperatorio inmediato, si es que se descarta una hemorragia, lo que se debe pensar es en drogas anestésicas, ¿no? Por ejemplo, algunos anestesiólogos para extubar al paciente, para evitar las secreciones, les ponen atropina. Entonces la frecuencia cardíaca se dispara. Algunos pacientes que les ponen anestesia regional, los sedan, ¿no? Cuando no pega bien, ¿no es cierto? No pega bien, está pujando. Entonces, ¿qué hace el paciente? Le pone cachitos, ¿no? Cachitos de fentanilo, cachitos de ketamina, que todavía se usa, y el paciente sale planchado, ¿no? Puede salir bradicardia. Normalmente en las primeras horas eso se debe a drogas. Más adelante no debería haber ningún problema en la frecuencia cardíaca, salvo que sea un problema per se del corazón, ¿no? Que sea una arritmia. La frecuencia respiratoria también es importante. Las primeras horas, si es que se trata de un paciente que va a ser sometido a cirugía ortopédica, lo que se debe pensar es en una embolia grasa, ¿ok? Si es que hay una fractura, si es que hay una alteración en el miembro inferior especialmente. Si está dentro de las primeras 24 horas y no ha recibido profilaxis contra la tromboembolia, se debe pensar en una tromboembolia pulmonar, siempre y cuando
la frecuencia respiratoria elevada no esté asociada a fiebre. Porque si está asociada a fiebre, vamos a pensar en atelectasia, ¿cierto? En atelectasia. Frecuencia respiratoria elevada, taquicardia, más fiebre, es atelectasia. En el postoperatorio inmediato, dentro de las 24, máximo 40, 36 horas, ¿ok? Es atelectasia. Si no hay fiebre, nada de fiebre, hay que descartar otras cosas. Tromboembolia pulmonar, embolia grasa. Pasado el tercer o cuarto día, si la frecuencia respiratoria aumenta y se asocia a fiebre, se debe pensar en una neumonía. ¿Ok? Este cuadrito, recuérdenlo, pero de este cuadro lo que deben de memorizar es la primera línea, ¿ya? La fiebre. ¿A qué día de fiebre es que se va a presentar la complicación? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Ya? Es lo que preguntan. Neumonía, embolia grasa, tromboembolia pulmonar, no han preguntado respecto al día quirúrgico. Preguntan sobre otras cosas, pero no al día quirúrgico. Muy bien. Posteriormente, más adelante, cuando el paciente se opera, se va de alta, se va a la casa, viene a su control, le dan de alta, pasado meses o años, puede haber complicaciones tardías, ¿no? Las complicaciones tardías en un paciente postoperado normalmente se van a ver con las adherencias, ¿ok? Las adherencias peritoneales. La pregunta dice, las adherencias peritoneales postoperatorias se observan con mayor frecuencia en operaciones pélvicas, colecistectomías, gastrectomías, colostomías o yeyunostomías. ¿Cuál? ¿Cuál creen? Hay dos formas de responder esto, ¿ok? La yeyunostomía, colostomía, gastrectomía y colecistectomía son operaciones ¿qué? ¿Dónde están? Tórax, abdomen o pelvis. Abdomen, ¿no es cierto? Todas están en abdomen. La que se excluye es la primera alternativa, ¿no? Operaciones pélvicas. Las operaciones pélvicas son las que más adherencias producen, ¿ok? Las que más adherencias. ¿Por qué? ¿Por qué producen más adherencias? Las adherencias normalmente se van a producir por lechos cruentos o por líquido inflamatorio que desciende y va a permanecer dentro de la cavidad. ¿Ok? Entonces, la cavidad pélvica, al ser una cavidad chiquita en comparación a la cavidad abdominal, y al ser, digamos, el lugar de drenaje natural de las secreciones, van a producir mayor presencia de secreción inflamatoria en esa zona. Por ser el espacio chico, un lecho cruento ahí va a ocupar la gran cantidad del espacio pélvico. Entonces, por esa razón es que hay más adherencias en esa zona. Y la otra razón es por gravedad, ¿no? La vesícula, el estómago están hacia arriba. El paciente empieza a caminar, normalmente los órganos van a tender a bajar. Por gravedad es un poco más difícil que se formen. Se pueden formar adherencias en cualquier lado, pero en las pélvicas son las más frecuentes y son las más severas también, ¿no? Más gruesas, más duras, más difíciles de liberar. Ahora, puede haber cirugías pélvicas que no haya, en las cuales no hay ni una sola adherencia también, ojo, ¿ah? No necesariamente se van a formar adherencias, pero si se forman, tiene más posibilidades o más frecuentes en pacientes que tienen cirugía pélvica. Muy bien, esto también entró en un examen, ¿no? ¿Qué tipo de colección tiene un seroma, ¿no? Serosa, linfática, intestinal, purulenta o hemática. A ver, ¿qué creen? Vamos, si fuera purulenta, ¿qué cosa sería? Cuando hay una colección de pus, ¿cómo se llama? Absceso, ¿no es cierto? Sería un absceso. Muy bien. Si fuera hemática, un hematoma. ¿Ok? Un hematoma. Si fuera secreción serosa, ¿no? La serosa puede confundir, ¿no? Con el seroma. La serosa es la secreción que provocan las serosas. Las serosas son epitelios que están recubriendo el tórax por dentro y también la cavidad abdominal y producen un líquido en muy escasa cantidad, ¿ok? Es la secreción serosa. Esa secreción se produce por el peritoneo visceral y parietal y por la pleura parietal y visceral también. Entonces, esa es la secreción serosa. ¿Okay? Confunde,
pero la secreción serosa o un seroma no está formado por secreción serosa, ¿ya? ¿Les queda linfática o les queda intestinal? ¿Cuál sería? Intestinal ni hablar, ¿no es cierto? Eso no es, la linfática es. O sea, el tipo de colección que tiene un seroma es la linfática. ¿Ok? ¿Por qué se forma un seroma? Porque cuando ustedes hacen una cirugía, cortan piel, tejido celular, músculo, peritoneo, grasa, etcétera. Cortan venas, cortan arterias, cortan nervios, aponeurosis, etcétera, y también cortan vasos linfáticos. ¿Ok? Al cortar vasos linfáticos, si hay una arteria o una vena, ustedes lo coagulan o lo ligan, ¿verdad? Pero los vasos linfáticos, no. Esos vasos linfáticos abiertos, hasta que se cierren, van a formar seromas. ¿Ya? Cuanto más grande es la herida, más posibilidad de hacer un seroma. Si es que existe un cuerpo extraño, una prótesis, una malla, hay más posibilidad de hacer seroma también. Cuanto más se use el electrocauterio, ¿no? O se cautericen los vasos en vez de ligarlos, hay más posibilidad de hacer seroma también. Muy bien. La B. Bien, vamos a hablar de infección del sitio operatorio. ¿Ok? La infección del sitio operatorio se puede dividir en tres: infección incisional, infección profunda o infección de órgano o espacio. La infección incisional o ISO, ¿no? Infección del sitio operatorio superficial, como su nombre lo indica, incisional, está dentro de la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Se da dentro de los primeros 30 días de la cirugía. Un paciente se opera de una apendicitis, se va de alta, el día 25 regresa y se le encuentra pus dentro de la herida operatoria, se le drena, esa es una infección de herida operatoria. Así tenga más de 2 semanas o más de 3, ¿ok? Hasta los 30 días. La infección profunda o ISO profunda se da dentro de los primeros 30 días también y va a involucrar la fascia y el músculo, cuando la fascia se necrosa o cuando el músculo se infecta. ¿Ok? Una fasciitis necrotizante, por ejemplo, es una infección profunda, una infección de sitio operatoria profunda. Una miositis, una necrosis del músculo, también es una infección de sitio operatorio profundo. Y aquí está, ojo, en caso de implante de material protésico, por ejemplo, prótesis de cadera, ¿no? Que esa sería una infección de espacio, pero por ejemplo una malla, una hernia. Operan la hernia, le ponen su malla y después de 8 meses le encuentran pus en la herida operatoria, alrededor de la malla. Esa es una infección de sitio operatorio o infección de herida quirúrgica. ¿Ok? Así haya pasado meses. Hasta el año se considera que es infección de sitio operatorio. Infección de órgano espacio, lo mismo dentro de los 30 primeros días, pero eso es cuando la infección se localiza en el órgano que han operado. Por ejemplo, la consulta que hacía la colega, ¿no? Decía, en caso de un quiste hidatídico, si el lecho del quiste hidatídico se infecta, es una infección de órgano o espacio. Si operan una apendicitis y hace un absceso residual, se vuelve a formar pus en la fosa ilíaca derecha, esa es una infección de sitio o espacio. Si hace una histerectomía y se produce después un absceso en la cúpula vaginal, esa es una infección de espacio, porque se ha producido no en la cicatriz, no en la piel, no en los músculos, sino en el mismo lugar donde se ha trabajado. ¿Ok? Entonces, infección de órgano o espacio se da dentro de los primeros 30 días y también en caso de implante o material protésico se considera hasta 1 año. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, ¿no? La prótesis de cadera, ¿no? La prótesis de rodilla, una válvula cardíaca, si se infecta, hasta el año se considera como una infección de órgano o espacio. Muy bien. Después de las infecciones, lo otro que vamos a tener que ver rápidamente son las reacciones que puede producir las transfusiones sanguíneas, ¿no? Lo que puede producir cualquiera de estas, ¿no? Le pregunta cuál es la reacción transfusional inmediata más común, ¿no? Más común. ¿Cuál creen? Reacción hemolítica, fiebre, urticaria, sobrecarga hídrica o sepsis. ¿Cuál es lo primero que aparece y cuál es lo más frecuente?
A ver, vayamos. Sobrecarga hídrica habría, sería una reacción transfusional inmediata más común, tendría que ser iatrogénica, ¿no? Pasarle un buen volumen de sangre total a un paciente que no lo requiere de repente. Urticaria. La urticaria es una reacción transfusional más o menos común, pero no es inmediata, ¿ya? Es pasada, hay veces, un tiempo. Inmediata, en cuanto está entrando la sangre, hay otra que es más común. Sepsis, esa es tardía. Puede haber sepsis, rarísimo, ¿no? Pero podría haber, ¿no? Si han puesto en condiciones no asépticas, no han hecho asepsia debida al introducir el catéter, al hacer el manipuleo de la sangre, etc. Rarísimo. Les queda reacción hemolítica y fiebre, más común, les dicen. ¿Cuál será más común, la reacción hemolítica o la fiebre? La fiebre, ¿no es cierto? La reacción hemolítica, desde que apareció pues, el grupo y factor, desde que apareció las pruebas cruzadas, es muchísimo más rara, muy rara. Pero la fiebre sí, la fiebre se da por pirógenos, ¿no? Pirógenos que permanecen, o anticuerpos que hay pues en el donante, que llegan al paciente y producen fiebre. Muy bien.